hablando y tiene razón en lo que dice. Decile que sí, arranco ahora. Gracias. Así que eso, bueno, como que la primera distinción esa de, lo repito para que quede grabado, de privadas y públicas, nosotros no nos vamos a referir a los colegios privados por los motivos que les daba recién, ¿sí? Bien, en mi época, cuando la escuela era en blanco y negro, teníamos 3 distinciones básicas de colegios. Ustedes capaz que esto ya lo saben, así que lo hago rápido, pero estaban los colegios industriales, cuya principal característica era que tenían talleres y uno aprendía algunas cosas que en el resto de los colegios no, por ejemplo, algunas cuestiones de electricidad o de computación o de motores o lo que sea. Una segunda que eran los bachilleres, que son más las orientadas a las ciencias sociales, y una tercera que son los comerciales, que eran los que tenían que ver con cuestiones más de economía, contabilidad. Esa distinción, y esto es importante que lo tengan en claro, hoy por hoy es un poco más específica y por eso la invitación a Mariela, porque hoy por hoy todos los colegios tienen 1, 2 o 3 especializaciones distintas. Entonces, yo no solo ahora me recibo de bachiller como antes, sino que me recibo de bachiller con alguna orientación. Además de eso están las escuelas artísticas, que tienen que ver con, obviamente, cuestiones artísticas, que se me ocurran ahora rápidamente. Están las de danza, las de cerámica, de teatro creo que hay, etc. Y esa es otra de las opciones. Y por último, están las de formación docente, que en aquella época tenían otro sentido, porque uno terminaba la secundaria, por ejemplo, con el título de maestro o maestra, y hoy por hoy eso no es así. Tienen algunas materias que tienen que ver con formación docente, pero los títulos que en nuestra época existían son distintos. Mariela, todo Sí. tuyo, por si querés comentarles sobre eso o sobre otra cuestión. Bueno, nuevamente hola a todos y a todas. Algo importante para aclarar, no soy hincha de Ferro, soy hincha de San Lorenzo y no soy licenciada en Historia tampoco, soy profesora de Historia. Trabajo en la Escuela Normal 4, capaz algunos la conocen, es la que está al lado del Parque Rivadavia. Bueno, doy ahí clases de Historia, en este momento tengo un segundo año, un cuarto y varios quintos años. Bueno, con respecto a esto que les está diciendo Santiago de los tipos de escuela, eso es importante, que ustedes sepan más o menos qué es lo que más les gusta, cuáles son sus intereses. Como él les decía, están las artísticas, están las técnicas, después están los normales, que es donde trabajo yo, y los normales es muy similar el plan de estudios a lo que está en la mayoría de las escuelas, que es lo que se llama escuelas medias. Dentro de esas escuelas, antes existía, quizás sus familiares se lo van a decir, una diferencia entre los comerciales y los bachilleres. Hoy en día, en realidad, son todas escuelas medias con diferentes orientaciones. Sacando las artísticas y las técnicas, en la ciudad de Buenos Aires, dentro de esas escuelas medias, que incluyen a los normales, hay 12 orientaciones. No todas las escuelas tienen todas las orientaciones, obviamente. Lo más común es que las escuelas tengan entre 2 y 4 orientaciones, depende cuán grande sea la escuela. Por ejemplo, el Normal 4, que es la escuela donde yo trabajo, como es una escuela bastante grande, con muchas divisiones, con muchos cursos, tiene 4 orientaciones. Pero después hay escuelas más chiquitas que solamente tienen 2. Debe haber algunas seguramente que tengan una sola orientación. Las orientaciones, si quieren, yo después, para no hacerla muy larga ahora, le puedo pasar a Santi, o capaz les va a pasar un listado con cuáles son, pero para nombrarles rápidamente las más comunes, son ciencias sociales, orientación en economía y administración, que es muy similar a lo que antes eran los comerciales, orientación en ciencias naturales, orientación en matemática y física, orientación en literatura, orientación en educación física. Esas son pocas escuelas las que tienen la orientación en educación física porque se necesita como mucho espacio para tener eso, entonces no hay muchas en la ciudad. Bueno, y algunas más, orientación en educación, y algunas más que después les paso el listado bien para que tengan. Eso, cuando ustedes
entran a una escuela, el primer año y el segundo año es igual en todas las escuelas y para todas las orientaciones, tienen las mismas materias. A partir de tercer año ya empiezan con la orientación. Tercero, cuarto y quinto año van a tener materias generales como matemática, historia, lengua, biología, pero también van a tener muchas materias específicas de la orientación que ustedes eligieron. Por ejemplo, si eligen la orientación en ciencias sociales, van a tener en tercer año, además de las materias clásicas, una materia que se llama Introducción a las Ciencias Sociales. En cuarto y quinto año van a tener materias como Sociología, Sociedad y Estado, Psicología. Si eligen la orientación en Ciencias Naturales, más específicas relacionadas con la biología, con la química, ¿sí? Entonces, si bien no es que ustedes ahora, al momento de elegir escuela, ya tienen que saber qué orientación quieren, sí está bueno que quizás se fijen si la escuela que a ustedes les gusta, porque les queda cerca, porque conocen algún amigo o amiga que va ahí, porque algún familiar les recomendó esa escuela, fíjense qué orientaciones tiene. Porque quizás ustedes ven que tiene la orientación en economía y en física y matemática, y ustedes dicen, uy, no, pero a mí la verdad que me gusta más todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales o con la biología, entonces, llegado el momento, no voy a poder elegir esas orientaciones. Entonces, está bueno tener en cuenta también a la hora de elegir la escuela, ver qué orientaciones tiene para saber entre cuáles van a poder elegir cuando terminen segundo año, ¿sí? Cuando empiecen tercer año. Después está todo el tema, como les decía Santi, de las escuelas técnicas. Dentro de las escuelas técnicas también hay una variedad enorme de orientaciones, porque están las orientadas en construcciones, las orientadas en mecánica, bueno, un montón más que la verdad que no sé, entonces eso también está bueno que ustedes, si quieren ir a una técnica, busquen cuáles son las orientaciones que tiene esa escuela técnica. Lo mismo con las artísticas, ¿sí? Las artísticas, ustedes tienen artísticas en danza, en artes plásticas, tienen la escuela de cerámica también, ¿sí? Entonces ahí hay toda una variedad. También lo que es importante que ustedes sepan es que, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas artísticas se cursa la escuela por la mañana, el bachiller, digamos, ¿no? Lo que es la escuela común por la mañana, y por la tarde cursan la parte artística, ¿sí? Por ejemplo, la escuela de música, bueno, se cursa la parte de música a la tarde. Lo mismo, eso digo en la mayoría de las escuelas artísticas porque hay algunas que, por ejemplo, la escuela de cerámica, no sé si Santi vos tenés esta información, pero creo que no es así, que no es tanto que se cursa a contraturno, ¿no? Que es como algo más mezclado. Sí, sí, hay creo que 2 escuelas de cerámicas, pero después en el listado se las mandamos, pues son como muy específicos los casos. Claro. Y lo mismo pasa con las técnicas. Las técnicas tienen una cursada más extensa, no solo en la cantidad de años, porque son 6 años en lugar de 5, sino también en cuanto a la carga horaria. Tienen por la mañana la escuela y por la tarde las materias de lo que se denomina taller, ¿sí? Que son como las materias más prácticas, las materias específicas de la orientación técnica. Eso en el resto de las escuelas, en las escuelas medias, no pasa. Ustedes cursan en el turno que elijan, ya sea mañana o tarde, y a contraturno, es decir, si eligen a la mañana, a la tarde, lo único que tienen es educación física. Si van a la tarde, lo que tienen a la mañana es educación física. Después el resto de las materias se cursan en el horario que ustedes elijan. Eso así en líneas generales. Pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto, o si quieren saber más alguna otra cosa, vayan diciéndome o vayan interrumpiendo y me avisan, ¿sí? Me preguntan. Yo para repasar a ver si estamos de acuerdo. Primer y segundo año, suponete que yo elegí un colegio cualquiera. Son todos iguales. Todos iguales. Terminé segundo año y me arrepentí porque dije quiero ir a un industrial con especialidad en motores y la verdad que no entiendo nada, no me gusta, me parece re aburrido. Puedo cambiarme en tercer año a cualquier otro colegio y es lo mismo.
Sí, entre las escuelas medias sí. En las técnicas, la verdad que no sé si son igual, digamos, entre lo que es escuelas medias y en estas 12 orientaciones que yo les decía, sí, es lo mismo. Primero y segundo año es igual en todas y después me paso al tercer año a la que quiero y no tengo que rendir ninguna materia, ninguna equivalencia, nada. Tengo la duda si en las técnicas primero y segundo año es igual al resto de las escuelas. Creo que a partir de... No, te confirmo que no. Tienen alguna diferencia. Mi hijo que va a una escuela técnica, Valfader, tiene, no sé, taller de metales, taller de no metales, taller de energía. Claro. Dibujo técnico, ¿no? Alguna de esas. Exactamente, sí. Claro. Bien, está bien. O sea que sí entre algunas escuelas, pero no en todas. Sí. Bien. Con 6 años están... Igualmente ahí, perdón, hago una aclaración. El problema estaría en pasarse, si yo empiezo en una técnica, termino segundo año y no me gusta y me paso a una escuela común, no tengo que rendir nada, porque tuve más materias en la técnica de lo que voy a tener en la otra. El problema es si es al revés, si en segundo año elijo pasarme a una técnica. Ahí sí tengo que rendir las materias que en primero y segundo año no tuve en la otra escuela. Bien, perfecto. Con 6 años están las técnicas, el viejo industrial, y las artísticas también. Las artísticas, en realidad, el bachiller dura 5 años, igual que una escuela común, pero la parte, el título que se da específico de la escuela artística dura un poquito más. En algunos casos, me parece igual, no en todos, pero en algunos casos, por ejemplo, para tener el título, que creo que ahora se llama de intérprete, hay que hacerlo un poquito más. Inclusive eso se puede hacer ustedes yendo a otra escuela. Por ejemplo, si ustedes eligen ir a cualquier escuela común, a la mañana y a la tarde hacer la parte artística, eso se puede hacer. Por ejemplo, van a la escuela de música a la tarde y hacen la parte de música. Yo tengo muchos alumnos en el Normal 4 que hacen eso, en distintas escuelas, en la escuela de música, en la escuela de danza. Es un ritmo fuerte, porque es como que están cursando 2 escuelas a la vez, y por más que la parte de la tarde, digamos, sea algo artístico, no dejan de tener materias con sus evaluaciones, con sus entregas de trabajos, entonces es un ritmo bastante fuerte, pero eso se puede hacer también. Pero el bachiller, digamos, el título secundario de una escuela artística, ustedes lo obtienen al finalizar el 5º año. Después para el título específico, quizás en algunos casos es un poquito más. Bien. Si tienen alguna pregunta, este es un buen momento para que lo hagan. La hagan. Eso quise decir. También hay computación, ¿no? Las escuelas técnicas. En las técnicas sí, no sé si en todas, porque hay algunas técnicas que son justamente orientadas en informática. Entonces, en esas seguro. No sé si en otras que tengan otra orientación tienen informática. En las escuelas comunes no tenemos informática, lo que tenemos es una materia que es nueva. Hace unos años hubo una reforma del plan de estudio, entonces por eso ahí cambiaron algunas de estas cosas que les estoy diciendo. Ahí se incorporó una materia que se llama Tecnologías de la Información, que la tienen desde tercero, cuarto y quinto año, que están en todas las modalidades. En esas se ven algunas cosas de informática, no muchas, depende también cuál sea la orientación del profesor que lo tome. Lo que pasa es que en algunas escuelas hay computadoras, por ejemplo, para que se usen, para que cada estudiante pueda tener una computadora y ahí es más fácil ver algunas cuestiones de informática, y en otras no. Entonces también tiene que ver con eso, con qué materiales tiene la escuela para trabajar. Pero la materia informática en las escuelas normales, en las escuelas comunes no existe, y en las técnicas sí, en las que son en orientación con informática, y en las otras no sé, creo que no, depende de la orientación. Okay. Y una cosa más, en estas 12 orientaciones que yo les decía, que les nombré algunas, hay una orientación que es en informática. O sea que ahí sí también tienen informática. No sé exactamente cuál es el nombre, no sé si es informática o algo similar, pero bueno, después se las pasamos, pero hay una orientación. Ok, gracias.
Vos, Mariela, después me pasás el archivo ese con todas las orientaciones y Sí. ¿tiene o existe en otro lado uno con los títulos que te dan? Es lo mismo en realidad. Todos son bachiller. Las 12 orientaciones, todos dan el mismo título, que es el título de bachiller. Si vos haces la orientación en ciencias sociales, sos bachiller en ciencias sociales. Si haces la orientación en educación, sos bachiller en educación. Ese título tiene la misma validez para todos. Es decir, yo hice el bachiller en ciencias sociales y terminé 5º año y quiero ser médica, me anoto en la carrera de medicina, estudio en medicina. Si hice el bachiller en informática, lo mismo. No es que puedo estar más o menos preparada o haber tenido más materias relacionadas con la matemática si hice la orientación en matemática, y más materias relacionadas con lo social, obviamente, si hice la orientación en sociales, pero el título me sirve igual para anotarme a cualquier carrera que yo quiera. La única diferencia ahí está en los títulos de las escuelas técnicas. El título de la escuela técnica sí les da, si ustedes quieren, un plus, como que hay algunas, por ejemplo, termino los 6 años en la escuela técnica y me puedo anotar para dar clases en las escuelas primarias de tecnología, ¿no? Y en escuelas secundarias también. Entonces ahí sí, como que tiene algunas cosas que puedo hacer con el título de técnica que con un título de una escuela común no puedo. O lo mismo con el de artísticas. Pero después en las escuelas normales, todos los títulos, cuando digo escuelas normales no me refiero a la escuela normal 4, normal 5, normal 6, sino las comunes, digamos. Ahí sí, el título de las escuelas comunes es igual y me sirve igual para cualquier carrera, para cualquier trabajo, es un título secundario, es lo mismo cualquier orientación. Bien, ahí no sé si entró alguien o qué, o se me cambió la pantalla. Bien, a ver, como para que piensen algunos criterios para pensar, sin orden de importancia, ¿eh? La primera cuestión de la que charlamos tiene que ver con el título / orientación, es decir, esto, por eso también quiero aclararlo bien, no es que les define la vida en un punto. Yo voy a un comercial, voy a un bachiller, voy a un industrial, después quiero ir a la facultad y hacer otra cosa, puedo hacerlo. Pero en ese sentido, todos los títulos me habilitan para después estudiar lo que yo quiera. Pero sí, evidentemente, lo que les va a pasar es que si yo fui a un bachiller donde tuve pocas materias de las ciencias naturales, evidentemente después me va a costar más, voy a saber menos cosas. Si quiero estudiar, no sé, quiero ser biólogo marino, me va a costar más en el sentido de que no tuve esas materias. Pero se puede hacer, ¿sí? Eso va sobre las orientaciones. Otra cuestión a tener en cuenta, de lo que les decía Mariela, es que la duración de 5 o 6 años y el tema de los horarios. Muchas veces les pasa a ustedes que vienen a jornada completa, pasan muchas horas en la escuela y eso les quita tiempo de hacer otras cosas. Bueno, lo mismo y peor les va a pasar en la secundaria. Una cosa es que yo vaya a la mañana al colegio y a la tarde tenga solo educación física, y otra cosa es que yo vaya a la mañana al colegio y a la tarde tenga todas las tardes ocupadas porque tengo talleres y demás. Eso también me parece un criterio importante como segunda cuestión. La tercera cuestión que yo después les voy a ver si voy a hacer un derroche de tecnología. Esperen que de paso. Y voy a ver si les muestro, no sé si se ve ahí, después se los mando, pero solo para adelantarlo. Les voy a mandar este mapita, justo acá están marcadas solo los colegios técnicos. ¿Lo están viendo el mapa? Sí. Bueno, que tiene que ver con, yo acá marqué escuelas técnicas, yo después les mando el link, pero solo para anticiparlo, ahí le mando con todos los colegios que hay, van a ver que son un montón. Que tiene que ver con la distancia. Sobre todo, la distancia a mí me parece un criterio importante. Tienen que ir todos los días, mañana y tarde.
no me parece el criterio más importante, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy seguro que quiero estudiar jardinería, tengo un solo colegio que me queda en Plaza Italia. Y ahí me parece más importante el tema de la orientación que el tema de la ubicación. Botánica que queda en... Que son como varios criterios para tener en cuenta. Es con la orientación de ciencias naturales. Después igual este archivo se los mando, van a ver que pueden ir acá. Agronomía, es más. De acuerdo a la orientación. O cuando le mandemos el archivo de la orientación, tienen para ir eliminando opciones. Recuerden, por último, lo último que digo, que ustedes van a elegir 5 colegios para anotarse y alguno de ellos les va a tocar. Creo, para llevar tranquilidad a las casas, que no es como primaria ni como inicial, que cuando uno elige colegio secundario tiene más chances de entrar que en la primaria o en inicial, que uno elige los jardines y por ahí no le toca a ninguno. Me parece que en media eso está como más fácil. No me equivoco con eso, Mariela, ¿no? Sí, por lo general, para los que terminan séptimo grado y se anotan en esta media, no hay problema. Suele haber algunos problemas cuando no le va a pasar a ninguno de ustedes, si alguno repite, por ejemplo, y tiene que cambiar, o si quiere cambiar de colegio. Igual si quieren cambiar de colegio, tampoco suele haber tantos problemas. A veces el tema de las vacantes se complica un poco con el cupo que deja cada escuela para los repetidores. Entonces ahí sí, quizás no pueden ir a la escuela que ustedes quieren, sino la que consiguen vacante. Pero no les va a pasar a ninguno de ustedes, así que no se preocupen. Bien, le contesto a Iván que me pregunta por chat. Las inscripciones el año pasado fueron en octubre. Imagino que va a ser el mismo mes. Sería deseable que para el 1 de octubre ustedes tuvieran ya como su listado de 5 colegios. Insisto con esto, son 5 colegios en orden de prioridad. Yo elijo el normal 4, número 1, y hay vacantes ahí, y listo, ya quedé ahí. Pero me puede pasar que no haya vacante ahí y que sea el segundo, el tercero, etc. ¿Se entiende eso, no? Bien. Antes, Santi, había otra pregunta de alguien que preguntó de la escuela de cerámica. ¿No? A ver. Sí, No, yo sí, porque había una persona y había mucho ruido, por eso lo pregunté en el chat. Ah, sí, ahí Luciano. El título de la escuela de cerámica, no lo sé la verdad. ¿Artista sería? No sé. No. Sí, es una escuela artística, sí. Sí, es una escuela artística. Lo que digo es que tal vez en el caso de cerámica, el título te habilita, por ejemplo, para dar clases en la escuela de cerámica, o habría que verlo, esto lo estoy inventando ahora, te puede habilitar para ser profesor de tecnología o alguna cosa así. Lo que sí me parece importante de los títulos, por ejemplo, es que si yo salgo de la secundaria en un industrial con el título de, no sé cómo se llamará ahora, pero ayudante electromecánico, tengo más chances, no sé, de entrar a trabajar al subte, que si tengo el título de bachiller sociales. Se supone que, por ejemplo, quienes elijan las escuelas técnicas, los que nosotros llamamos los industriales, tienen algunas habilidades que los que fuimos a bachiller no tenemos. Por ejemplo, si tienen que poner un botón para prender un extractor, no les salta la luz 14 veces. ¿Sí? Hay cosas que aprenden de práctica que los que vamos a bachiller no tenemos. José. Justo se silenció para hablar. Sí, José, pero de silenciate. No, nada, estaba cayendo mi papá. Ah. Bien. Preguntas. Nos quedan 5 minutos. Bueno. Yo una recomendación, si quieren, está bueno, además, para elegir escuela, digo, además de tener en cuenta todas estas cuestiones, también hablar con familiares, vecinos, amigos, que le digan que los orienten un poco, y también está bueno cuando ya tengan quizás seleccionadas algunas escuelas, buscar, googlear, capaz hay escuelas que tienen blogs o páginas web, sobre todo ahora con este tema de la virtualidad, las que no tenían, tienen,
Y eso sirve para ver también un poco, no solo el tema de las orientaciones que yo les decía, sino también cómo en la escuela, qué se hacen. O sea, hay escuelas, por ejemplo, donde hay algunos talleres optativos que ustedes pueden hacer a contraturno. Cuando preguntaban, por ejemplo, eso de contraturno, no me lo preguntaban, se los había dicho yo, el tema de que a contraturno solamente tienen educación física, también lo que tienen a contraturno son los talleres que son optativos, o clases de apoyo, por ejemplo. En las escuelas medias hay muchas clases de apoyo de diferentes materias. Entonces quizás eso les sirve también, o les gusta ver qué talleres hay, o no sé, hay un taller de radio a contraturno, que no es obligatorio, que son talleres optativos, pero que son espacios que también están buenos y que quizás terminan de inclinarse por una escuela o por otra viendo toda la oferta que tienen. Bien, sí, esto que decía Mariela, yo se los puse a sus familias en el WhatsApp, tiene que ver con recomendaciones de primera mano. De mi hijo más grande fue al Normal 18 y el Normal 18 es un bardo. No vayan ahí porque tuve un problema y la verdad que no, nada. Esas recomendaciones de primera mano es parte de lo que vamos a hacer la semana que viene con sus familias, de mi hijo más grande va, mi sobrino va a tal lado y la verdad que está re bien, etc. ¿Por qué digo eso? Porque también, por ejemplo, a uno le puede pasar que entre al blog o a la página de un colegio y dice, wow, tiene impresoras 3D, tiene taller de radio, tiene no sé qué, y cuando va al colegio es un desastre. Esas recomendaciones solo se obtienen con alguien que haya ido, si no es difícil. Lo otro que les va a pasar es tener informaciones contrapuestas. Yo hablo con Juancito y Juancito me dice, ese colegio es genial. Hablo con Pedrito y Pedrito me dice, no, es un desastre. Y bueno, qué sé yo. También eso nos pasa de no conocer, y también lo distinto de la secundaria es que tiene mucha heterogeneidad, ¿sí? Como que son muy distintos algunos colegios. Y esto, llamémoslo de alguna manera fea, el ambiente del colegio, tiene que ver también con decisiones personales, de qué es lo que prioriza uno. Por ejemplo, para mí, es re importante, cuando yo tuve que elegir la secundaria de mi hijo, el ambiente del colegio, esto que tuviera un montón de actividades, que yo fui al colegio y los pibes la pasaban re bien, etcétera, es como para mí muy importante, pero para ahí para sus familias no es tan importante, por ahí para ustedes tampoco. Entonces esto también tiene que ver con criterios distintos. Por ejemplo, para mí que estuviera muy cerca no era tan importante, pero sí que pudiera viajar. Agarra el subte, se sube a una estación, se baja nota. Entonces eso sí era importante, porque si tenía que tomar 2 colectivos, la descartaba. Nos queda 1 minuto 20, y quería decir una cosa, pero se me escapó. No volvemos a entrar, Emi. Una pregunta. Sí, Carlitos. ¿Se puede tomar más de una orientación? No. Cuando vos elegís en segundo año, elegís una orientación. No. A lo sumo, a veces les hacen elegir, por lo general, les hacen elegir, por ejemplo, en la escuela donde estoy yo, que hay 4 orientaciones, los chicos eligen 2, ponen una primera, la que tienen como prioridad, y la segunda, por si todos eligen la misma, entonces en ese caso hay que repartirlos. Pero dentro de las escuelas, dentro de las orientaciones que tiene la escuela, vos elegís una, si vas a ir solo a una. Okay. Bien, se va a cortar esto en cualquier momento. Yo les mando el archivo ese que les mostré y el listado que me pasa Mariela de las orientaciones de cada colegio como para que empiecen a pensarlo, ¿eh? No es para que lo definan hoy, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Y cualquier cosa igual nos pueden preguntar por WhatsApp y etcétera, y la semana que viene igual nos volvemos a reunir. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Cuándo es la reunión para los padres? No lo definí porque quería hablarlo con ellos por el horario, pero va a ser la semana que viene. ¿Sí? Bueno.